La alabanza última decía que nosotros debemos cenar con el Señor, ¿o no? Amén. Apocalipsis 3:20 justamente habla de eso, dice: estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él, ¿cierto? Amén. Y qué maravilloso eso cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, cuando hemos venido con un corazón dispuesto a escuchar lo que más importante en nuestra vida de cuando nos reunimos, que es la reunión y que es su palabra. Amén. Entonces, hermano, para recibir de su mensaje cada día. Y esta congregación lo está haciendo, aunque muchas veces ha sido muy difícil, pero lo está haciendo a través de los estudios. Y eso para nosotros ha sido muy edificante, así también para los jóvenes, así también para las personas que se han ido integrando. Hermanos, y eso ayuda a nosotros, hermanos, a tener una certeza, a tener una seguridad, a tener una convicción de lo que nosotros somos hoy día. Nosotros cuando recibimos al Señor Jesús en nuestra vida, muchas veces nadie nos instruye. Muchas veces la mayoría de las personas queda sin instrucción. La mayoría de las personas queda sin inducirlo a lo que es el conocimiento de la palabra. Y muchos hoy día andan afuera del redil, vagando o divagando por falta de conocimiento de la palabra. El temor de Jehová dice que es el principio de la sabiduría, ¿o no? O el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Al revés, ¿no? El temor, o el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es temor? No es miedo, es tener respeto a Dios, es tener respeto a la palabra, es tener respeto a lo que Él nos enseña. ¿Y cómo nosotros vamos a respetar eso? Guardando sus mandamientos, e instruyéndonos en la palabra, instruyéndonos en el mensaje. Hermanos, muchos de nosotros hoy día, o muchas de las personas que reciben al Señor, como les decía anteriormente, se quedan con esa información y ahí empieza el enemigo a actuar en ellos, a decirle un montón de cosas a los oídos. Y una de esas cosas es: ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que recibiste? Hoy día, ¿quién eres? ¿Quién eres como cristiano? ¿Realmente o eres un cristiano de día domingo? ¿Has recibido como corresponde al Señor en tu corazón? ¿Eres un cristiano? ¿Eres un hijo de Dios realmente? Entonces, todas esas cosas afuera, el Hijo del Señor entra en duda, entra a decir: ¿seré yo realmente convertido? ¿Seré yo realmente habré recibido al Señor en mi corazón? ¿Estoy hoy día buscando de la palabra? Entonces, ¿qué nos dice la Biblia al respecto, hermano? Porque muchos nosotros decimos lo que oímos y lo que escuchamos del resto, pero no escuchamos la Biblia, no escuchamos el mensaje, aun cuando la palabra nos dice que nosotros debemos tener certeza y convicción, ¿o no? Hebreos 11:1 que nos dice: es pues la fe y la certeza lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Así dice, ¿o no? Y lo dice su palabra, no lo dice el hermano que está acá o el pastor que está acá, lo dice su palabra. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en sus manos, vamos a ir entendiendo qué es lo que dice la Biblia al respecto. No lo que dice el hombre, sino lo que dice la Biblia. Siempre tengamos cuidado en eso, hermanos, lo que dice la Biblia. Hermanos, miren, los invito a que nos pasemos por este versículo, que lo vamos a tener de base, como texto áureo, como texto principal. Hermanos, cuando se prepara una predicación o se prepara un mensaje para la homilía, siempre tiene un orden, que es el texto principal, que es la introducción, que es el texto interno de la predicación, y se tiene también un desarrollo o una parte final. Entonces, hoy día les invito a que abran su Biblia. Dice Hebreos 6, capítulo 4, versículo 4, perdón. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿qué más dice? Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de sus poderes del siglo venidero. Amén. Dios mío, muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Dios mío Padre, por este mensaje que usted hoy día ha preparado, que lo ha preparado con antelación y ha usado, Dios mío, este instrumento que es necesario para entregar este mensaje, para que nosotros podamos tener firmeza, Dios mío, para que podamos tener convicción, podamos tener también dominio de nuestras vidas, Dios mío, y en el conocimiento de tu palabra.
Gracias, Señor Jesús, por este mensaje que te voy a entregar. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, hermano, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Cuándo fue iluminado usted, hermano? Cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo. Fuimos iluminados, ¿no? Porque aceptamos la luz en nuestras vidas. ¿Quién es esa luz? Nuestro Señor Jesús. Y guardaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo cuando nosotros recibimos ese poder maravilloso en nuestras vidas. Amén. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es la certeza, la seguridad, hermanos, la convicción de lo que nosotros tenemos hoy día como hijos de Dios. ¿Quiénes somos? ¿O quiénes vamos a ver quiénes somos ahora? Para que nos vayamos completos, no vayamos dudando. Como decía el devocional, que nosotros debemos estar convencidos y no de salir como entramos. Amén. Decía que nosotros debemos tener la seguridad en parte, o en todo. En todo, ¿cierto? Entonces, hermanos, seguros de nuestra redención. ¿Qué es nuestra redención? La palabra redención viene como rescate y como salvación. Seguros de eso. ¿De qué nos rescató el Señor? De nuestros pecados. ¿Cómo nos rescató? Permitiendo que nosotros nos arrepintiéramos. ¿O no? Entonces, si nosotros nos arrepentimos y el Señor a nosotros nos rescata, ¿qué nos dio? El poder sanador, el poder salvador del Espíritu Santo. El ayudador, el que nos convence, ¿cierto? El salvador, ¿o no? Eso fue lo que nos dio el Espíritu Santo. Entonces, las Escrituras enseñan que con mucha claridad cómo tener nuestra seguridad en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice Juan 5, del 11 al 13, hermano? Juan 5, del 11 al 13. Vamos a comenzar a pasearnos durante la Biblia para nosotros tener esa certeza. Juan 5, 11 al 13. ¿Qué nos dice? Hermano, mire. 11 al 13 dice, Él le respondió. ¿Quién le respondió? Jesucristo. Amén. Y el que sanó, Él mismo le dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Amén? ¿Qué nos enseña ese versículo? Que quien lo sana es una persona segura. Y ese es nuestro Señor Jesús. ¿O no? Si nosotros ponemos atención, hermano, en todo lo que vamos a ir analizando, siempre va a haber una seguridad. Siempre. ¿Por qué llegaron esas personas ahí? Porque había seguridad de que alguien los iba a sanar. ¿O no? ¿Quién llegó con los enfermos, con ese enfermo ahí? Los mismos que lo llevaban, que también tenían certeza de que ese enfermo iba a ser sanado. Y nosotros cuando vamos a Jesús, vamos con esa certeza que alguien nos va a sanar, alguien nos va a perdonar, alguien nos va a sanar o salvar de esos mal que nosotros tenemos, que es el pecado. Amén. ¿Quién tiene al Hijo? Dice, hay una pregunta. ¿Quién tiene al Hijo? Dice respuesta, aquellos que han creído en Él. ¿Quién tiene al Hijo hoy en día? ¿Nosotros todos tenemos al Hijo? Amén. Amén. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la respuesta? Todo en aquel que ha creído. Juan 1.12. Véalo, hermano. Juan 1.12. Juan 1.12. ¿Qué dice? Hablando justamente del nacimiento espiritual. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En qué nombre? Nuestro Señor Jesús. El nombre de Jesús. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes de eso, ¿éramos hijos de Dios? No. Solamente si nosotros vemos la creación, todos fuimos creados. ¿Qué pasábamos a ser? Criaturas, producto de la creación. Pero cuando cumplimos ese parámetro de haber aceptado a Jesús en nuestra vida, pasamos a ser hijos de Dios. De ahí comienza un proceso en nosotros, que es un proceso de transformación, de edificación en la palabra y preocupación también de nosotros mismos en poder enseñarnos y dejarnos enseñar a través de su palabra. Dios desea
que tengamos esa seguridad en nuestra salvación. Hablando todo esto de la salvación, hermano. Dios desea eso, que nosotros tengamos seguridad. Seguridad. ¿A través de qué? De su palabra, porque la palabra de nosotros nos avala. A la palabra de nosotros el mensaje nos respalda. Y con los versículos que acabamos de leer, y vamos a seguir viendo todo lo que tengamos que ver. No debemos vivir con temor o duda acerca de que si somos o no somos salvos. No debe pasar eso en nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Amén. La Biblia presenta un plan de salvación, ¿sí o no? Presenta un plan de salvación muy claro y accesible. Dice del mismo 16:31. Sí. Dice, claro, entonces ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. En la palabra no estaba equivocado, pero en el versículo estaba equivocado. ¿Amén? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros? Creer en ¿quién? En el Hijo de Dios, en el Espíritu Santo, que va a hacer transformación en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿crees que Jesús murió para pagar tus pecados y que resucitó de entre los muertos? Amén. Amén, ¿o no? Lo creemos y tenemos esa seguridad. Siempre tiene que decir: ojalá el hermano haya saltado. Amén, gloria a Dios, ¿no? Pero mire, Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera, dice, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir único, uno solo, no hay más. El único Hijo que Dios tenía, nuestro Señor Jesús. Amén. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, ¿qué nos promete el Señor Jesús? Vida eterna. ¿Una vida temporal o no? ¿O es eterna? Eterna, ¿o no? Entonces no tenemos por qué dudar que hoy día no tenemos nuestra salvación, cuando ya hemos abierto nuestra boca y hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Por eso que anteriormente le decía, tocó a la puerta, ¿cierto? ¿Y quién le abrió la puerta? Pero no la puerta física, la puerta de su corazón. Entró a Él, ¿cierto? Y cenó con nosotros. Cenó con nosotros. ¿Cuál es la cena? Esto, la palabra. La palabra que Él nos está entregando. Romanos 5:8. Todo esto, hermano, es para que nosotros ya no tengamos más dudas de lo que nosotros somos hoy en día, como hijos de Dios. Nosotros hoy día somos hijos, sí, hijos de Dios. No hay otra forma, hijos de Dios. 8. ¿Qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores, ¿qué somos hoy día? Salvados, redimidos. ¿De qué? De esos pecados, porque alguien pagó el precio, hermano. Alguien tuvo que sufrir, alguien tuvo que sacrificarse, alguien, hermano, Jesús fue mayugado. Hermanos, Jesús fue herido. ¿Por qué? Por nuestros pecados, hermano. Y eso muchos hoy día no le toman el valor. Muchos hoy día piensan que fue algo tan sencillo para un hombre, pero fue doloroso. ¿Usted se colocaría hoy día en ese lugar? Creo que no. Y creo que no. Ni por la familia se coloca uno. O puede decir muchas veces: sí, yo daría mi vida por la familia, pero daría mi vida por mi hijo. Y llegaría el momento de la hora, ¿sería así? No como lo hizo nuestro Señor. Como cordero, ¿cierto? Fue al matadero, en silencio, en silencio. 2 Corintios 5:21, hermano. 2 Corintios 5:21. Todo esto, vuelvo a insistir, es para que nosotros tengamos la certeza, la seguridad de que nosotros somos sí o sí salvos. Y eso no se pierde. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Porque nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia, adelante hablaba con un hermano sobre la justicia. Cuando nosotros hablamos de justicia, nosotros hablamos de nuestro Señor Jesús, porque Él es el que nos justifica. Amén. Porque Él es nuestro justificativo, como muchos lo usan en los colegios también,
vamos a justificar a nuestro hijo que se pegó un condoro, ¿no? ¿Quién va? El papá. Y en este caso, ¿quién es? ¿El que nos justifica? Nuestro Señor Jesús, quien nosotros hemos elegido como nuestro Padre. Amén. Amén, hermanos. Maravilloso todo eso, porque vamos a ir interiorizándonos quiénes hoy día, y vamos a fortalecernos en esto de quiénes hoy día nosotros somos. Hijos de Dios. Y no tenga temor, hermano, de decir soy hijo de Dios. No tenga temor, hermano, de hablar de la palabra de Dios, porque eso a nosotros nos obliga a hablar de su mensaje. Amén. Otra vez, ¿confías en Cristo para tu salvación? ¿Confías en Cristo para tu salvación? Amén. Amén, ¿cierto? Si tu respuesta es sí, entonces eres salvo. Si nuestra respuesta es sí, somos salvos. ¿Confiamos en nuestro Señor? ¿Confiamos en nuestro Salvador? Amén. Entonces eres salvo, hermano. Eres salvo. Eres salvo sin duda. Esta seguridad significa que vivir libre de dudas, y cuando se toma en serio la palabra, ya no hay razón para dudar de tu salvación eterna. Si nosotros tomamos en serio, ya no tenemos por qué dudar. Ni siquiera después, ya hoy día, de aquí para adelante, ni se nos ocurra decir, no estoy seguro de mi salvación. No estoy seguro, porque la palabra de nosotros nos respaldó. Nos habló y nos dijo que esos son los tiempos que Dios quiere para nosotros. No tenemos por qué dudar, hermano. No tenemos por qué dudar de lo que hemos elegido. Amén. Jesús mismo nos da esta promesa. Juan 10, 28 y 29. Jesús mismo nos dice que ya no tengamos dudas. No sé si el hermano en delante me llamó para decir que hablemos de lo mismo. No creo, ¿cierto? No. Por eso es que, hermano, mire, una de las cosas que cuando la palabra del Señor a nosotros nos quiere informar, siempre va a ser la palabra de Dios viva. Viva. El otro día teníamos un mensaje nosotros de estudio se trataba, bueno, pero al otro día seguía el Señor hablándonos a nuestras vidas, a mí por ejemplo, por lo menos, hablando de lo mismo que habíamos hablado la noche anterior. Y eso significa que la palabra del Señor es viva y eficaz. Hoy día es viva, ¿cierto? Estamos recibiendo. Eficaz, ¿por qué? Porque nos está aclarando nuestras dudas. Siempre va a ser así. Eficaz. Juan 10, 28, 29. ¿Qué dice? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Amén. ¿Qué más claridad? Jesús nos dice, y yo les doy vida eterna. ¿Cuándo nos dio vida eterna? ¿Cuándo nos dio ese convencimiento? Cuando nosotros le dijimos, sí, Señor Jesús, te acepto en mi corazón, te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Amén. Ahí venía completo ese paquete, ¿o no? Amén. Ahí venía completo todo. ¿Tenemos que hacer algo hoy en día para hacer más salvo todavía? No. Tenemos que perseverar. ¿En qué? En la lectura, en la oración, en la preparación, porque ahí vamos a hacer conocimiento de todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Perseverar en la lectura, en la preparación, en el seguir buscando a nuestro Señor. Amén. Amén. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ¿cierto? Y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, ¿a alguien del mundo puede arrebatar lo que ya Dios nos ha entregado? No, ni el propio mundo nos va a arrebatar nada de lo que nosotros tenemos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora el enemigo es tan astuto, ¿cierto?, que a nosotros nos va a hacer pecar. Porque él está atento, dice que para robar, matar, hurtar, robar y matar. ¿Me entienden? ¿Y cómo va a hacer eso el enemigo? ¿A quién va a perseguir? ¿A quién del rebaño va a atacar? Siempre a la oveja que queda atrás. Siempre a la oveja que es débil. ¿Y cómo nos debilitamos nosotros? Cuando no leemos, cuando no nos preparamos, cuando no buscamos de la palabra, cuando no nos instruimos, cuando dicen que a las 9 aquí tenemos que estar listos y llegamos a las 10, ¿o no? Entonces, preparados, hermano. Preparados, confiados. Por eso es que dice la palabra en Hebreos 11:1, es pues la fe. ¿Y qué tenemos que tener nosotros? Fe. Y cada día que nosotros nos preparamos en la palabra, ¿qué adquirimos? Alimento para nuestro espíritu. ¿No? ¿Por qué? Porque dice que la palabra, el oír, la palabra dice que nos alimentará, ¿o no? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La
la palabra. Eso es lo que nosotros debemos tener, certeza, seguridad, convicción, ¿o no?, de su palabra. Mi Padre que me la dio. ¿Quién es mi Padre que me la dio? Dice Jesús, nuestro Dios. Dice, es mayor que todos, obviamente que es mayor que todos, nuestro Padre Celestial, ¿no? Amén. Y dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Si dijera que alguien nos pudiera arrebatar nuestro espíritu, diría, ahora la palabra dice nadie las puede arrebatar de mi mano. La vida eterna es precisamente eso, eterna, o sea, para siempre, para siempre. O sea, nadie o ninguna persona, ni nosotros mismos, puede quitarse ese don que Cristo ya te ha dado, hermanos. Nadie puede arrebatar esas cosas, nadie. ¿Qué pasa con nosotros? Muchas veces nosotros nos soltamos de la mano del Señor, producto de nuestra debilidad, producto de nuestro, muchas veces, cansancio. Y el enemigo está muy atento a esas cosas, hermano, muy atento. Aquí me meto, en esta debilidad. Amén. Entonces, hombre, mujer, joven, jovencita, niño, tiene que estar preparándose cada día en la palabra. Amén. Esta seguridad significa tener certeza que uno es verdaderamente salvo. Y cuando hemos experimentado dudas y luchas en este aspecto, es porque hemos buscado en lugares muchas veces equivocados. O buscamos en el hombre equivocado, o buscamos en la iglesia equivocada, o buscamos en la religión equivocada, pero no buscamos en la Biblia. Y ahí es donde viene muchas veces entrar en nosotros la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Y nos dejamos guiar por lo que dice el hermano. Nos dejamos guiar porque mi iglesia dice, o mi religión dice, defendiendo cosas que son vanas, hermano. La iglesia va a pasar. El pastor va a pasar. La doctrina falsa va a pasar. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, hermano. La palabra. Entonces, hermanos, ¿estamos sintiendo más convicción, más seguridad, más tranquilidad o no? A través de su palabra. No de lo que dice el hermano Nelson acá, no, de su palabra. Nuestra seguridad debe basarse en la obra terminada de Cristo y de las promesas inmutables. En la obra basada de Cristo y sus promesas inmutables. ¿Qué es inmutable? El hermano hablaba delante de que no cambiaba. Inmutable significa que no cambia. No cambia. Amén. Es su esencia. Es la esencia de Dios. La esencia de Dios es no cambiar. Dice su palabra que no es hombre para que mienta. Amén. No cambia su carácter. No cambia su carácter. No cambia sus propósitos que tiene con nosotros. Amén. Y tampoco sus promesas. Tampoco sus promesas. Su carácter no lo cambia. Nosotros no vemos a Dios en este momento, pero lo que nos informa a través de su palabra es su carácter. No va a cambiar. No va a cambiar. Muchos de nosotros confundimos carácter de lo que nosotros vemos con lo que tenemos en nuestro corazón. El carácter es hacer, es tener la convicción de que esto es. La disciplina militar muchas veces, hermanos, es carácter. Porque eso es, ordenan y eso se cumple, ¿o no? Eso es lo que nosotros vemos muchas veces como, ay, ¿quién es débil de carácter? Pensando que mi cara es de Pánfilo, ¿o no? Pensando que mi cara es de pocos amigos muchas veces, ay, el carácter que tiene. No, el carácter es nuestro interior, es lo que somos nosotros. En lo que somos, hacemos y decimos. Eso es. Y ese es nuestro Dios. Nuestra seguridad debe basarse en eso, en la obra terminada de Cristo. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz cuando expiró? ¿Qué dijo? Consumado es. Y cuando dijo consumado es, dijo que estaba todo terminado. Todo terminado. Ya no hay nada más que hacer. Todo terminado. Nuestra salvación la dejó para nosotros. ¿Producto de qué? De Él ponerse en lugar de nosotros. Nosotros, hermanos, vimos una película en esta semana que es Jesús de Nazaret. Y ahí vimos cómo maltratan a Jesús. Bíblicamente eso es, hermano. Eso es. Bíblicamente la Biblia habla mucho de su maltrato. De hecho, Isaías lo profetizó cómo iba a ser maltratado. Isaías profetizó que iba a ir el camino al degolladero, dice, como cordero al matadero.
y se cumple en las Escrituras, el Nuevo Testamento lo cumple. Y esa película habla muy bien de lo que Jesús fue y lo que es hoy día. Hoy día se supone que es el día de la resurrección. Amén. Dice que el primer día de la semana, dicen en algunas partes. Otros dicen que fue otro día, para que se cumplieran los 3 días y las 3 noches. Pero esos son estudios más profundos más. Ahora, ¿por qué debemos tener seguros o estar seguros bajo qué fundamento? ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué debemos estar seguros nosotros de nuestra salvación? Porque Jesús, Dios lo prometió. Mire Efesios 2:8. Alguien se lo diga así porque se está aprendido de memoria. Efesios 2:8-9. ¿Es pues la fe? No es ese, ¿cierto? Ya lo confundí. Porque por gracia soy salvo. Amén. ¿Sí o no? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿O no? Entonces, porque es una promesa, un regalo, un beneficio, la gracia de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué debemos estar seguros? ¿Bajo qué fundamento? Este es el fundamento. Cristo es el fundamento. Es la base. ¿Qué significa fundamento? Una base sólida. Amén. ¿En qué nosotros vamos a fundarnos? Amén. Amén. Como dice, y el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, todos diríamos, yo soy salvo porque yo he hecho esto, yo he dado a los pobres, yo le doy al necesitado. No es esa obra. Es por lo que creemos en nuestro corazón. Es por fe. ¿Y cómo dice la fe? Certeza y convicción. ¿En qué? En nuestro corazón. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesús. ¿Amén? Amén. Amén. Nos dice que la vida eterna es un regalo de Dios, no una recompensa por las buenas obras. Ese versículo dice que es un regalo de Dios, no una recompensa por las buenas obras. No. Las buenas obras, eso lo vamos a hacer después una vez que nosotros ya hemos sido hijos de Dios, pero no para ganar la salvación, sino para mostrar que somos verdaderamente hijos de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué debemos estar seguros? ¿Bajo qué fundamento? Porque es una obra de Cristo. Amén. Cristo fue el que murió en la cruz. ¿Sí o no? Esa es una obra. Cristo murió en la cruz. Cristo fue quien pagó por la totalidad de nuestros pecados, pasados, hermanos, presentes y los que vienen a futuro también. ¿Es así o no, hermanos? Amén. 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 ¿Y dónde pagó eso? En la cruz. En la cruz. Estamos hablando de la cruz, ¿o no? Estamos hablando de lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Importa eso hoy día? Claro que importa, hermanos. Porque ese fue el medio que fue utilizado para que Jesucristo pagara por todos nosotros hoy día. Hermanos, maravilloso, maravilloso. Entonces, otro fundamento dice porque es un testimonio bíblico. Es bíblico. Primera de Juan 5, 11 y 13, hermanos. Primera de Juan 5, 11 y 13. Los hermanos que están anotando, por favor, eso después lo vamos a preguntar en su momento. 5, 11 y 13. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Amén. ¿Qué más claro? Y este es el testimonio, dice. ¿No? El 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. ¿Qué nos dio el Señor cuando recibimos? Vida eterna. ¿Y tuvimos que hacer algo nosotros? No dice en ninguna parte que nosotros tuvimos que hacer algo. Todo lo contrario, dice que no fue por obras, de que fue por fe. Amén. Y esta es la vida que está en el Hijo. ¿En quién? En nuestro Señor Jesús. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y qué significa no tener la vida? No tener la salvación, hermanos. No tener la salvación. Entonces hoy día, nosotros hoy día, ¿tenemos al Hijo? Sí, tenemos salvación también. Amén. Amén, hermanos. Entonces, para que sepáis, dice, un testimonio, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén. La salvación, hermanos, es para saberse, no para adivinarse.
es para saberse. ¿Y cómo lo vamos a saber? A través del conocimiento. A del conocimiento. ¿Y de qué es lo que estamos adquiriendo nosotros día a día? Conocimiento. ¿De qué? De su palabra. Amén. Entonces, ¿bajo qué otro fundamento? Porque es la seguridad del Padre y del Hijo. Amén. La seguridad del Padre y del Hijo. Juan 10, 27 al 29. Juan 10, 27. Juan 10, no primera de Juan. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas, dice, oyen mi voz. Sí, y yo las conozco a ellas. Y yo las conozco, sí, está bien. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué somos nosotros hoy día? Sus ovejas. ¿Sí o no? ¿Y oímos la voz del Señor? Amén. ¿Cuándo oímos la voz del Señor? Cuando leemos la palabra, cuando estudiamos su palabra, cuando tenemos el devocional diario, leemos la Biblia, ¿sí o no? Y tenemos ese orden de leer la palabra y orar al Señor. Ahí estamos escuchando su palabra. Ahí estamos escuchando la voz audible de nuestro Dios. Amén. Entonces, mi seguridad no se basa en mis obras ni en mis sentimientos. Amén. Mi seguridad no se basa en mis obras, menos en mis sentimientos, ni mis pensamientos, porque la palabra dice que los pensamientos míos no son los de Dios, mis caminos tampoco son mis caminos, como los de Dios. Amén. Entonces, evidencia de mi salvación hoy en día. ¿Cómo puedo yo evidenciar mi salvación? Mediante el amor por la palabra, ¿cierto? Frutos del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Sí o no? Eso es el fruto que nosotros demos. Y nosotros, ¿hasta cuándo llegamos? Hasta paciencia. ¿Tenemos paciencia? Harto que nos cuesta, ¿no? Pero esto es un proceso, hermano. Tener amor, el amor de Dios. Tener el gozo que nos da Dios. Tener la paz que nos da Dios. Eso, hermano, estamos en proceso de cambios todavía. Y así vamos a pasar mucho tiempo, quizás hasta cuando venga el Señor, como decía la canción, por su novia. Amén. Va a ser por eso, va a ser en ese tiempo cuando seamos realmente transformados. Y ahí se va a ir, quizá a lo mejor con el mismo nombre, con otro nombre, pastor. Otro nombre nuevo. Otro nombre nuevo. Ahora viene lo que todo cristiano, hijo de Dios, realmente se estará preguntando ahora, ¿cierto? Hermano, si peco, ¿pierdo mi salvación? No. ¿Qué dice usted? No. Hermano, si yo peco, si me cometo un error, ¿pierdo mi salvación? Porque ya vemos que la palabra nos avala todo lo que nosotros vemos cuando somos salvos. Ahora, ¿y qué fue lo que leímos en Hebreos? Por eso que lo decimos como palabra principal. Dice, porque es imposible los que una vez gustaron o fueron iluminados, ¿cierto? Es imposible, dice Pablo, o quien escribió Hebreos, es imposible los que una vez gustaron de ese don celestial, ¿me entiende? Y fueron hechos partícipes del Espíritu, que vuelvan otra vez a rechazar eso. Y los que pasó con ellos, que los que rechazaron eso, ¿fueron o no fueron? No fueron. No eran de nosotros. No eran de nosotros, dice la palabra. Entonces, hermanos, si esta palabra es maravillosa, hermano. Dice, si peco, ¿perderé mi salvación? Un acto de pecado no cuesta, o no te cuesta la salvación. Un acto de pecado no te cuesta la salvación. No dice qué tipo de pecado. Porque sea que sea, el pecado es pecado. No hay un pecado pequeño, no hay un pecado más grande que el otro, el pecado es pecado. Amén. Hay quienes dicen que si pecas tras haber aceptado a Jesús, debes ser salvo otra vez. ¿Sería así o no, de acuerdo a lo que es la palabra? Entonces podría nuevamente, hermano, así, de antes lo veníamos conversando, ¿no? Entonces podría nuestro Señor Jesús
venir de nuevo a la tierra, pasar lo que pasó, morir nuevamente por nuestros pecados. No puede ser así. Entonces, la certeza, la seguridad de nuestra salvación se basa en las Escrituras. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? ¿Qué es lo que nos está diciendo su palabra, hermanos? Tengamos seguridad, tengamos seguridad. Entonces, un ejemplo. ¿Puede concebir que alguien adopte un niño y después lo lance a la calle porque comete una falta cuando está aprendiendo a caminar? ¿Es concebible eso? Si yo adopto un niño, ¿cierto? Y ese niño me comete errores cuando recién está aprendiendo a caminar, como va, digo yo, este niño no me sirve, no sirve. ¿Eso lo puede hacer Dios con nosotros? ¿Eso lo puede hacer Dios, un Dios de amor con nosotros? Aun cuando nosotros pecaremos, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, siempre y cuando nosotros vamos a Él a pedirle perdón. Amén. Entonces, hermano, pero debemos preguntarnos, si somos nueva criatura en Cristo, ¿por qué podemos conservar la capacidad de pecar después del nuevo nacimiento? La respuesta es que la perfección cristiana espera por nosotros en el cielo. O sea, la perfección de nosotros espera por nosotros en el cielo. Hoy día, ¿qué somos? Camino a la santificación, camino a la perfección, camino a transformarnos nuestras vidas. ¿Mediante qué? Mediante la palabra. 1 Corintios 15, 54. ¿Qué es lo que dice? 1 Corintios 15, 54. Dice que y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ¿cuándo va a ser eso? Cuando nosotros estemos con el Señor. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Qué significa esa palabra sórbida, hermano? Consumida es la muerte, ¿cierto? Sórbida significa consumida, ya no existe más. Derrotada. Sórbida es la muerte, derrotada la muerte, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido incorruptibles ante la presencia del Señor. ¿Amén? Entonces, hermanos, después de todo esto, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros? Veíamos cómo la guagua se alegraba en delante cuando tocábamos la última alabanza, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros si tenemos la seguridad? Alegrarnos, alegrarnos hoy día. Alégrate en la palabra de Dios, en la palabra que Dios declara, en la palabra que Dios transmite, en la palabra que se predica, en la palabra que se exhorta cada día. En lugar de vivir dudas, puedes vivir con confianza, hermano. Podemos vivir con confianza. Sí, porque la palabra del Señor a nosotros nos avala. Amén. Nos entrega confianza. Amén. Recuerda, nuestra seguridad no depende de nuestro desempeño, no, porque si no sería por obras, sino que depende de la obra perfecta y completa que es en Cristo Jesús. Amén. ¿De quién depende? De la obra completa y perfecta que hizo nuestro Señor Jesús en nosotros. ¿Qué espera de nosotros? Que perseveremos, que busquemos, que estudiemos, que nos preparemos en su palabra. Amén. Si estás confiado en nuestro amado Señor Jesús como tu Salvador y Señor, ya puedes tener la absoluta seguridad de que ahora eres salvo. Amén. Amén. Así que tengamos esa seguridad. No dudemos por nada del mundo, porque si dudamos, el enemigo está presto para decirnos: ¿viste? Sí, y le habla al oído, lo acusa, le dice cosas, ¿o no? ¿No hemos encontrado en esa situación alguna vez, hermano, que hemos tenido esa acechanza del enemigo que nos acusa, nos confronta a él, diciéndole: no, eso no es? Sí, dile esto, muchas veces en las discusiones, sí, dile esto, pero esas son mentiras del enemigo, aun cuando la palabra nos dice lo contrario. La palabra a nosotros nos enseña, nos redarguye. Amén. Hermanos, sintamos esa seguridad.
Ese es el mensaje que Dios estaba preparado para nosotros. Para mí, primeramente, para nuestros hermanos también. Seguros, hermanos, seguros. Ahora, ¿cómo estamos? Contentos en Cristo Jesús. ¿Cómo dice la canción? He decidido seguir a Cristo. ¿Qué más? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Amén, hermano. Eso ha sido, hermano, la palabra del Señor para todos nosotros.